La vida de un jubilado de 70 años puede parecer tranquila por fuera, pero a veces el peligro surge justo donde menos lo esperas, y nada duele más que ser traicionado por alguien que debería representar seguridad, compañía y confianza. Cuando abrió el portón esa mañana, creyendo que simplemente recibía la amabilidad de su vecino, que siempre sonreía y le daba los buenos días, no imaginó que estaba permitiendo la entrada de un problema que lo cambiaría todo de adentro hacia afuera. Porque cuando el golpe viene de afuera, intentas defenderte, pero cuando viene de adentro, de alguien cercano, sientes que el suelo desaparece bajo tus pies y el mundo pierde su sentido de forma lenta, dolorosa e irreversible. No sabía que este sería el comienzo del peor capítulo de su vida, ni que esa sonrisa amable escondía intenciones calculadas, tan frías que transformarían su hogar, su refugio de años, en un lugar de miedo e inseguridad. Precisamente por eso, si te gustan las historias reales emocionantes y llenas de suspenso como esta, suscríbete al canal ahora. El precio de la pensión y deja tu comentario porque ayuda mucho y me demuestra que quieres más historias poderosas como esta que estamos por comenzar. El jubilado de 70 años, conocido en el barrio por su carácter tranquilo y amable, vivía una rutina sencilla y repetitiva que le reconfortaba. Se levantaba temprano, regaba las plantas, hacía café, limpiaba el porche y se sentaba a observar el lento movimiento de la calle que conocía desde hacía más de 50 años. Sus vecinos lo saludaban, y él les devolvía el saludo con esa sonrisa serena que ocultaba los achaques de la edad, pero también transmitía cierta gratitud por seguir allí, presenciando la vida mientras el tiempo pasaba afuera. Sin embargo, entre estos vecinos, había uno que se le había ido acercando poco a poco con una naturalidad tan bien ensayada que jamás despertaría sospechas. Un hombre más joven, de unos 40 años, de voz suave, una disposición exagerada a ayudar y siempre con una historia lista para iniciar una conversación. Al principio, el jubilado pensó que era solo amabilidad. Después de todo, en tiempos de tanta frialdad, cualquier atención parecía casi una bendición, y el vecino sabía exactamente cómo llenar ese vacío emocional. El hombre empezaba preguntando si necesitaba algo en el mercado, ofreciéndose a llevarlo al centro de salud, ayudándolo a cargar bolsas, incluso diciendo que podía vigilar la casa mientras el jubilado iba a sus citas, pequeños gestos que se sumaban como piezas de un rompecabezas imperceptible. El jubilado veía todo esto como amabilidad, como cuidado, algo que no había recibido en décadas. Pero el vecino vio algo más, vio una oportunidad. Vio la silenciosa soledad de aquel hombre, vio la rutina predecible, cada paso sincronizado, y sobre todo, vio lo fácil que era ganarse su confianza. Porque quienes han vivido toda su vida simplemente tienden a creer lo que ven y no lo que sospechan. Mientras el vecino avanzaba, ocupando cada vez más espacio en la vida del jubilado, estudiaba con atención el entorno, observaba los horarios, anotaba mentalmente los objetos de la casa y hacía preguntas disfrazadas de preocupación para extraer información importante y sensible, como objetos de valor, documentos y hábitos financieros. A veces, al jubilado le extrañábamos que el vecino apareciera siempre en el momento justo, que supiera cuándo volvía del banco o cuándo cobraba su pensión. Pero apartaba esos pensamientos, creyendo que era solo una coincidencia. Al fin y al cabo, así funciona la confianza. Nos convence de que lo que nos molesta no es más que paranoia. Y eso era lo que el vecino quería hacerle creer, un plan cuidadosamente elaborado. Porque las estafas que involucran confianza no son rápidas. Se construyen ladrillo a ladrillo hasta que la víctima siente que ha encontrado a alguien con quien puede contar. Y cuando ese vínculo es fuerte, la estafa se vuelve inevitable. Empezó a confiar tanto en su vecino que lo dejó entrar a la casa para que le ayudara a ordenar, a cargar cajas, a cambiar bombillas. Y así fue como el intruso logró mapear cada rincón, cada cajón, cada detalle de lo que podría serle útil más adelante. El jubilado, sin darse cuenta, estaba poniendo sus vulnerabilidades en manos de un hombre que ya había decidido usarlas en su contra. Ese día en particular, apareció el vecino, ofreciéndole ayuda porque había visto al jubilado regresar del banco con el sobre en la mano. Se acercó con esa misma sonrisa cordial que se había convertido en parte del paisaje del barrio. El jubilado abrió la verja, dándole las gracias como siempre, sin imaginar que en ese mismo momento también abría la puerta a su propia ruina. Al entrar, el vecino lo observó todo, el estrecho pasillo, la puerta de la cocina, el lugar donde el jubilado guardaba la llave de repuesto, los ruidos de la casa que delataban si había alguien más. Solo estaba él. Era perfecto para alguien que quería actuar sin testigos. Y el jubilado siguió hablando de las cosas sencillas de la vida, la vejez y la alegría de tener un vecino servicial,
sin imaginar que cada una de sus palabras servía de combustible para un plan que ya estaba en marcha. El vecino le preguntó con fingida inocencia si no preferiría guardar su dinero en otro lugar, si no le daban miedo los robos, si alguna vez había pensado en que alguien le ayudara a organizar sus cosas. El jubilado respondió sin malicia, creyendo que solo estaba conversando, pero cada respuesta era como revelar un pedazo de sí mismo, como darle al otro un mapa de lo que nunca debía revelarse. La confianza se había sembrado, regado, y ahora estaba madura, lista para ser cosechada. Y el jubilado estaba completamente ciego al peligro que se acercaba, silencioso y calculador, como una sombra que se mueve sin ser vista. Nunca imaginó que alguien tan cercano fuera capaz de algo tan cruel. La tarde era calurosa y tranquila cuando el jubilado de 70 años notó que su vecino había llegado antes de lo habitual, entrando por el portón con la misma naturalidad que había adquirido con los meses. Pero ese día había algo diferente, algo casi imperceptible en su mirada, un destello frío que no encajaba con la sonrisa amable que siempre mostraba al acercarse. El jubilado no se dio cuenta, o no quiso darse cuenta. Al fin y al cabo, quienes viven solos tienden a ver compañía donde a veces solo hay amenaza. Y así fue como permitió que su vecino se acercara cada vez más, entrando no solo en su casa, sino también en su rutina, su intimidad, sus hábitos más vulnerables. Y ese mismo día, todo eso comenzaría a ser usado en su contra. Entraron en la cocina y el jubilado les ofreció café, como siempre, pensando que era solo un momento de conversación. Mientras hablaban de cosas sencillas, el vecino observaba todo con precisión quirúrgica. El cajón donde el jubilado guardaba las llaves, los frascos encima del refrigerador, la pequeña caja de madera donde a veces guardaba el dinero para la compra, y sobre todo la puerta desalineada de la habitación donde se encontraba su viejo armario. Ese armario que ya había mencionado que guardaba cositas importantes. Sin darse cuenta de que estaba entregando oro a alguien que lo engañaría, el vecino le hizo preguntas sutiles, como si le diera igual. «Tío, ¿has pensado en organizar estos documentos? ¿O no es peligroso guardar dinero aquí en casa?» Y cada respuesta que recibía confirmaba aún más la vulnerabilidad del jubilado. Eso era precisamente lo que el hombre quería saber. ¿Dónde estaban los fallos? ¿Dónde estaban las lagunas? ¿Dónde podía atacar sin levantar sospechas? Mientras conversaban, el vecino se ofreció a ayudar con una caja pesada en el dormitorio, y el jubilado aceptó, sin imaginar que ese era el momento que llevaba semanas esperando. Dentro de esa habitación, tendría una vista completa del armario, la caja de documentos y el sobre recién traído del banco. El vecino caminaba despacio, observando cada detalle, fingiendo esfuerzo mientras analizaba todo con cruel precisión. Ya sabía a qué lugares debía acceder cuando estuviera solo allí, y eso no tardaría en llegar. Fue entonces cuando el vecino fingió genuina preocupación, preguntando si el jubilado no tenía miedo de estar solo con tanto dinero en casa, si no sería mejor dejarlo con alguien de confianza, o incluso pedir ayuda para organizarlo con más seguridad. El jubilado sonrió, divertido por la preocupación, encontrando agradable que alguien se preocupara de esa manera, porque hacía mucho tiempo que nadie mostraba tal interés. No entendía que eso no era interés. Era una manipulación cuidadosamente calculada. Cada palabra era una pieza que el vecino encajaba en la mente del jubilado para que cediera, para que lo percibiera como alguien esencial y confiable, alguien indispensable. Y cuanto más lo creía, más a merced del peligro que se escondía tras la sonrisa. A última hora de la tarde, el jubilado tuvo que salir unos minutos a comprar pan, dejando a su vecino esperando en la sala porque, al fin y al cabo, ¿qué problema podía haber? Había entrado tantas veces, había ayudado tanto, que casi parecía de la familia. Pero fue precisamente este pensamiento el que abrió la puerta al desastre. En cuanto el jubilado salió y se cerró la verja, el vecino se levantó lentamente, recorriendo el pasillo como si ya conociera cada rincón de la casa. Y de verdad que sí. Sus pasos eran silenciosos y calculados. Se detuvo frente a la puerta del dormitorio, la abrió despacio como quien abre un cofre del tesoro, y allí estaban el viejo armario, la cajita donde el jubilado guardaba los documentos, el sobre que había traído antes del banco, y cada detalle parecía latir ante el vecino como una tentación irresistible. Abrió el cajón lentamente, tocando los papeles, mirando el sobre, sintiendo el peso del dinero dentro, sin prisa, porque sabía exactamente cuánto tiempo tenía antes de que el jubilado regresara, y si por casualidad algo salía mal, siempre tenía esa sonrisa lista para disimularlo todo. Pero en ese momento, nada salió mal. Tomó un poco del dinero, lo dobló y se lo guardó en el bolsillo como si hiciera algo banal, como coger un vaso de agua.
Y fue precisamente la naturalidad con la que lo hizo lo que más impactaría al jubilado después, porque la estafa no vino con violencia, no vino con amenazas, vino con calma, con serenidad, con la mirada de quien sabía exactamente que el anciano nunca sospecharía de él. Cuando el jubilado regresó, el vecino estaba allí, en el mismo sitio donde había estado, sonriendo y charlando como si nada hubiera pasado, como si no hubiera traicionado la confianza de un hombre que solo quería compañía, que solo quería a alguien cerca para aliviar las largas tardes de la vejez. Y el jubilado no notó nada. No vio el dinero que faltaba, no vio el cajón fuera de lugar, no vio la mirada triunfal oculta tras la sonrisa cordial, porque la confianza ciega transforma el peligro en amistad y la amenaza en cariño. Y ese día, la estafa había comenzado silenciosamente, sin que él se diera cuenta de que estaba perdiendo algo mucho más grande que el dinero. La tarde parecía normal cuando el jubilado de 70 años se sentó en su vieja mecedora a descansar de su caminata al banco, pero la tranquilidad duró poco porque su vecino apareció en la puerta, como siempre sonriente, con un aire de preocupación que parecía genuino. El hombre dijo haber oído en la calle que a la gente le estaban robando tras retirar sus pensiones y que cualquiera podía ser la próxima víctima. El jubilado escuchó atentamente y no tenía motivos para desconfiar de él, porque cuando el miedo llega disfrazado de consejo, parece un gesto de cariño. Parecía que el vecino solo intentaba protegerlo, pero en realidad, solo estaba preparando el terreno, preparando a la víctima para el momento de atacar. Su táctica era simple pero extremadamente eficiente: sembrar miedo para obtener acceso, sembrar duda para obtener fragilidad, y todo comenzó a funcionar exactamente como él imaginaba. Le preguntaba al jubilado si no quería dejarle algunos ahorros porque su casa era más segura, y lo decía con tanta naturalidad que parecía lógico. Le sugirió que podría acompañarlo en futuras visitas al banco, ya que era peligroso caminar solo, y poco a poco transformó la rutina del jubilado en una dependencia silenciosa y destructiva. El hombre de 70 años empezó a verlo como una especie de apoyo, como alguien que realmente se preocupaba, y esto le abrió puertas que no deberían haberse abierto, tanto literal como emocionalmente, porque la confianza, cuando crece demasiado, crea puntos ciegos, y eso era precisamente lo que el vecino quería. Con el tiempo, la relación entre ambos se volvió tan constante que el vecino se sentía cómodo entrando en casa sin ser invitado. A veces llamaba a la puerta solo para comentar algo irrelevante, y otras aparecía ofreciendo ayuda con pequeñas tareas. Pero en cada visita, lo observaba todo: cada objeto, cada cajón, cada armario, cada secreto del lugar donde vivía el jubilado. Ya sabía dónde se guardaba el dinero, sabía cuándo llegaría la pensión, sabía a qué horas estaba solo el anciano, e incluso sabía cuándo echaba largas siestas después de comer. Nada era casual: cada aparición, cada conversación, cada sonrisa formaba parte de un plan tan bien calculado que parecía ensayado. El jubilado no notó nada porque la estafa se estaba gestando lentamente, y las estafas lentas son las más peligrosas porque cuando llegan no hacen ruido. Llegan como si siempre hubieran estado allí ese día específico. El vecino tocó a la puerta diciendo que tenía un problema con el enchufe de su casa y necesitaba ayuda para entender cómo funcionaba el panel eléctrico. Como el jubilado era conocido por haber trabajado durante años como electricista, pensó que podía ayudar de buena gana. Fue a la casa del vecino, miró el panel, le explicó cómo funcionaba y, mientras hablaba, no se dio cuenta de que el vecino estaba observando su comportamiento más que el panel, solo probando cuánto tardaría en notar algo extraño, cuánto tardaría en salir de casa y cerrar la puerta con llave, probando todo lo que luego sería útil. Horas después, al regresar, el vecino reapareció, pero esta vez con algo nuevo. Llevaba una caja y decía que había comprado algo para ayudar al jubilado, un regalo, algo que podría facilitarle la vida. El hombre, avergonzado, aceptó y preguntó el precio, pero el vecino insistió, diciendo que era agradecimiento por toda la ayuda. Esa fue la pieza final para romper la desconfianza, porque cuando alguien recibe algo, cree que hay verdadera bondad, cree que quien da el regalo no puede tener malas intenciones. Ese fue el truco perfecto: parecía puro altruismo, pero era solo manipulación calculada. Entonces llegó el día en que el jubilado mencionó inocentemente que había cobrado su pensión anticipadamente y que apartaría parte del dinero para pagar facturas y otra para arreglar una gotera en el techo. Fue un comentario simple, dicho sin pensar, pero para el vecino, ese comentario fue la confirmación de que era hora de actuar. El brillo de sus ojos cambió ligeramente, pero el anciano no se dio cuenta, porque quien confía no ve señales demasiado pequeñas. La trampa estaba tendida, y él ya estaba completamente metido en ella sin saberlo. Esa noche, el vecino caminó por la calle, atento a los movimientos,
observando la casa del jubilado y anotando los momentos en que se apagaban las luces. Hizo todo esto con calma, como esperando el momento exacto para actuar, porque la traición, cuando se planea, no es impulsiva, es meticulosa, fría, silenciosa. Esperó hasta el amanecer, cuando el jubilado dormía profundamente, esperó a que la calle estuviera más vacía, esperó el momento perfecto. Y cuando ese momento llegó, fue a la casa del anciano sin dudarlo porque ya sabía dónde estaba la llave de repuesto, sabía que el perro no le ladraría, sabía incluso dónde pisar para no hacer ruido, todo aprendido tras meses de falsa y sonriente convivencia. Abrió lentamente el portón y respiró profundamente antes de entrar, sabiendo que a partir de entonces nada sería igual y que ese acto cambiaría la vida del jubilado de una manera cruel, profunda e irreparable, como si una puerta invisible se cerrara para siempre tras ellos mientras otra se abría a un abismo que el anciano nunca imaginó que estuviera tan cerca dentro de su propia casa. Aunque todos en el vecindario veían a ese vecino como excesivamente servicial, nadie imaginaba que tras esa sonrisa se escondía un frío cálculo que crecía cada día hasta transformarse en una especie de ansia silenciosa por lo que no le pertenecía. El jubilado de 70 años seguía creyendo haber encontrado casi un amigo, alguien que llenaba el vacío de las largas y solitarias tardes en las que intentaba distraerse regando plantas, limpiando cajones o simplemente observando el movimiento del exterior. Pero mientras el jubilado veía compañía, el vecino veía una oportunidad y se acercaba cada vez más a dar el paso definitivo. El golpe que había preparado con tanta delicadeza y paciencia estaba a punto de ocurrir. Solo necesitaba un momento específico, un instante en el que el jubilado fuera lo suficientemente vulnerable como para no darse cuenta de lo que le estaban arrebatando hasta que fuera demasiado tarde. La oportunidad surgió un viernes por la mañana cuando el jubilado mencionó inocentemente que iba a revisar unos documentos importantes porque quería tener todo organizado para no ser una carga para sus hijos si algo sucedía. Era una conversación común para alguien de su edad, pero para el vecino sonó como música para sus oídos porque significaba que habría papeles valiosos, sobres y posiblemente ahorros guardados en el mismo lugar, en un armario que el jubilado rara vez tocaba, ubicado en el dormitorio trasero. El vecino fingió interés, fingiendo solo escuchar, pero memorizó cada palabra como quien marca la ubicación exacta de un tesoro que está a punto de robar. Mientras el jubilado hablaba de cuánto confiaba en él lo suficiente como para pedirle su opinión o ayuda, el vecino sonrió por fuera, pero por dentro sintió una sensación de victoria, como si el plan ya estuviera listo para ser ejecutado. Esa tarde regresó, ofreciendo ayuda de nuevo, diciendo que podía mover el pesado armario, organizar los papeles y guardar todo en carpetas para facilitar la tarea. El jubilado, como siempre, aceptó agradecido, creyendo recibir un gesto de cariño cuando en realidad le estaba entregando la llave de su propia vulnerabilidad. Sin darse cuenta, el vecino recorrió el pasillo como si la casa fuera suya, abriendo cajones, rebuscando entre carpetas, fingiendo buscar documentos, pero en realidad, estaba analizando valores, sobres, facturas guardadas, recibos importantes, observando el lugar exacto donde el jubilado guardaba todo lo relacionado con su vida financiera. Era un mapeo completo donde cada detalle se anotaba mentalmente. El sobre azul con el dinero de emergencia, la caja de madera con pequeños recuerdos familiares, el cajón inferior donde se guardaban los documentos bancarios, y todo esto a la vista del jubilado, quien no tenía ni idea de que lo estaban estudiando como un rompecabezas listo para ser desarmado. El jubilado estaba tan seguro que en un momento dado fue a buscar un vaso de agua, dejando a su vecino solo en la habitación durante unos minutos. Ese breve intervalo le bastó para abrir sobres, leer papeles, tocar el dinero y devolver todo exactamente a su sitio, como si nada hubiera pasado. Su habilidad era aterradoramente precisa, como la de alguien que ya lo había hecho antes, alguien que sabía exactamente cómo manipular las cosas sin dejar rastro. El jubilado regresó sonriendo con el vaso de agua, agradeciéndole su ayuda. El vecino respondió con la misma fingida dulzura que había usado desde el principio, pero ahora había algo diferente en sus ojos, un brillo casi impaciente, como si contara los días, las horas, para transformar ese ensayo en acción real. En los días siguientes, el vecino intensificó su presencia, llegando antes y diciendo cosas sutiles como: «Es peligroso que alguien te vea con dinero. El barrio se está volviendo más violento», o «confías demasiado en la gente». Frases que parecían preocupantes, pero que en realidad servían para que el jubilado dependiera aún más de él, como si fuera la única persona capaz de mantenerlo a salvo. Cuanto más caía el jubilado en esta red, más se aferraba el vecino, reforzando la falsa sensación de que sin él, el mundo exterior sería más amenazante de lo que realmente era.
La manipulación emocional era total. Se había vuelto indispensable a ojos del jubilado. Hasta que llegó el día en que el jubilado recibió su pensión y mencionó casualmente que guardaría el dinero en su habitación como siempre. Esta información llegó a oídos del vecino como la señal definitiva, la certeza de que el plan estaba maduro y que solo faltaba ejecutarlo. Dudó un momento, para no parecer demasiado ansioso, así que inventó una excusa, salió y regresó media hora después diciendo que necesitaba pedir prestada una herramienta. El jubilado, como siempre, lo dejó entrar, sin imaginar que esta vez el hombre no estaba allí para ayudarlo, sino para tomar lo que quisiera. Al entrar, el vecino recorrió el pasillo con paso firme pero silencioso, como si se encontrara en un territorio que conocía como la palma de su mano. Y, en efecto, conocía cada detalle, cada cajón, cada objeto, lo tenía grabado en la mente. Pero ese día, algo en su interior era diferente. Ya no era solo un estudio, era una acción concreta. Metió la mano en el bolsillo, sintiendo el peso metálico de la herramienta que llevaba, no para ayudar, sino para intimidar si era necesario. El jubilado estaba en la cocina, sin sospechar nada. El vecino se acercó al dormitorio con una calma que parecía casi cruel, como si estuviera a punto de tocar lo que llevaba meses deseando, y que ahora parecía demasiado fácil. Sin embargo, algo ocurrió en cuanto entró en la habitación. Una breve vacilación, un segundo de duda que lo hizo respirar hondo, como para confirmarse a sí mismo que no había vuelta atrás. Ese pequeño instante de humanidad fue rápidamente absorbido por la avaricia, y empezó a abrir cajones sin permiso, a rebuscar en sobres, a arrancar documentos, a manipular el dinero con prisa porque sabía que el jubilado podía aparecer en cualquier momento, pero también sabía que solo tenía una oportunidad de hacerlo funcionar. Lo que no esperaba era oír el suave y lento sonido de pasos acercándose por el pasillo. El jubilado había decidido ver si necesitaba ayuda, y cuando lo llamó desde el otro lado de la puerta, el vecino sintió que se le paralizaba el cuerpo porque sabía que lo habían pillado en el acto y que ya no tenía excusa para justificar lo que hacía. El amanecer llegó como si cargara con el peso de todo lo que el jubilado había perdido, pero aún quedaba una última parte de esta historia por vivir y comprender, porque algunas heridas no aparecen en el cuerpo, aparecen en el alma y duelen mucho más que cualquier herida física. Estaba sentado en el sillón de la sala, el mismo sillón donde siempre veía la televisión, donde a veces se dormitaba a media tarde, donde reía solo viendo programas viejos, pero esa noche todo parecía diferente. La casa estaba demasiado silenciosa, y este silencio no era de paz. Era un vacío que reflejaba la falta de algo que le habían arrancado, como si le hubieran quitado un trozo invisible junto con el dinero y los documentos que el vecino tramposo robó. Su mirada era distante, fija en la puerta principal, como si esperara que se abriera, no para que el ladrón regresara, sino para que la justicia entrara y pusiera todo en su lugar. Sentía el cuerpo cansado, pero su mente estaba demasiado despierta para descansar. Cada detalle de aquel golpe se repetía en su cabeza como una película en bucle. La sonrisa falsa del vecino, el tono amable que ocultaba la malicia, el momento exacto en que el jubilado creyó que lo ayudaban mientras lo devoraban por dentro. Y cuanto más pensaba, más se daba cuenta de que lo que le habían robado no era el dinero, sino la seguridad que había construido a lo largo de su vida en aquella casa donde creó recuerdos, sueños y rutinas que ahora parecían demasiado frágiles, como si un simple roce pudiera deshacerlo todo. Así que se levantó lentamente, con la dolorosa lentitud de quien carga con más peso del que puede soportar, y caminó hacia la cocina, donde se quedó mirando por la ventana. La farola iluminaba solo la mitad de su rostro, la otra mitad estaba envuelta en sombras, reflejando exactamente cómo se sentía, dividido entre dos mundos, el de antes y el de después. Se pasó una mano por la cara, respirando hondo, intentando apartar el dolor que le quemaba la garganta. Pero las lágrimas seguían cayendo, silenciosas, despacio, como si no tuvieran prisa, porque sabían que la tristeza no desaparecería pronto. Era difícil aceptar que su vecino, alguien a quien veía todos los días, alguien a quien saludaba, alguien a quien dejaba entrar en su casa, pudiera traicionarlo con tanta frialdad, con tanta precisión y con tanta cobardía. Cada recuerdo de ese hombre ahora se sentía como un veneno goteando en su mente, y sentía rabia, tristeza y vergüenza, todo mezclado como un nudo imposible de desatar. Se quedó allí parado durante largos minutos hasta que oyó un ruido que venía de la calle, pasos lentos pero firmes, alguien caminando hacia su puerta. Su corazón se aceleró por un segundo, no por miedo, sino por la expectativa, como si algo finalmente fuera a suceder. Entonces llamó 2 veces, lo suficientemente fuerte como para devolverlo a la realidad.
Era un policía, uno de los que habían sido llamados por los vecinos horas antes al notar la extraña actividad en la casa. El agente regresó para informarles sobre la búsqueda del estafador y le trajo una noticia que no sabía si quería oír o temía profundamente. El vecino había desaparecido, se había esfumado de su casa, se había esfumado de la calle, se había esfumado de todo el barrio, como quien se dispone a huir en cuanto termina lo que vino a hacer. El agente dijo que esto no era raro. Las personas que estafan a los ancianos suelen desaparecer cuando se dan cuenta de que la víctima los va a denunciar. Era un patrón cruel que ocurría en muchos lugares. Pero escuchar esto no le trajo ningún consuelo, le trajo un peso aún mayor, un peso que le aplastaba el pecho como si le quitara el aire que había estado tratando de recuperar desde el comienzo de esa tragedia. Tras la marcha del policía, el jubilado cerró la puerta con cuidado, sujetando el pomo unos segundos como si ese simple gesto formara parte de un ritual para intentar recuperar el control de su vida. Caminó lentamente hacia la sala, volvió a sentarse en el sillón y miró las paredes como si buscara en ellas una respuesta, o quizás una señal de que todo aquello aún podía cambiar. Poco a poco, la ira empezó a transformarse en algo más profundo, una especie de decisión que, lenta pero firmemente, surgía en su interior. No quería que esa historia terminara en pérdida, quería que terminara con justicia, o al menos con un intento de reconstruir lo que le habían arrebatado. Sabía que no recuperaría la confianza fácilmente, sabía que nunca volvería a ver el mundo de la misma manera. Supo en ese momento que su vida había quedado dividida para siempre entre el antes y el después. Pero aún así, se dio cuenta de que había algo en su interior que aún se resistía, aunque débil. Esa chispa era lo que quedaba, y sabía que necesitaba usarla para resurgir. Entonces respiró hondo, se secó las lágrimas y se prometió a sí mismo que no dejaría que esa traición definiera sus últimos años, que no permitiría que la crueldad de una persona borrara la bondad que había vivido durante tanto tiempo en ese barrio. Prometió que contaría lo sucedido para advertir a los demás, para evitar que otros ancianos cayeran en la misma trampa que él. Prometió que lucharía, incluso si la lucha fuera lenta, agotadora y llena de agujeros, porque era mejor luchar que aceptar el dolor como destino. Cuando finalmente cerró los ojos, sintió algo diferente. No era paz, sino fuerza, una fuerza pequeña pero real. Y era desde allí que comenzaría de nuevo, porque incluso cuando todo parece destruido, siempre hay un punto de partida, incluso si es solo una débil llama que arde dentro de su pecho.